La presidenta Claudia Sheinbaum pone en contexto los 5 decretos referentes a México firmados ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 1. Decreto de zona de emergencia en la frontera sur. 2. Decreto de MPP, Protocolo de Protección de Migración. 3. Decreto para cambiar el nombre del Golfo de México. 4. Los cárteles como organizaciones terroristas. 5. El Tratado Comercial, TEMEC. La presidenta asegura que siempre actuará en defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia, en la protección, apoyo y solidaridad a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Actuar en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, y siempre con la cabeza fría. Por otro lado, el diputado Pedro Aces y Gerardo Fernández Noroña emiten un contundente mensaje acerca de las declaraciones y decretos firmados que realizó Trump durante su primer día como presidente de los Estados Unidos. Noroña y el movimiento de Morena hacen un llamado a la unidad nacional, principalmente a la oposición, enfatizando que nadie debe de regatear el respaldo a la presidenta y al gobierno en la defensa de la soberanía nacional y al heroico pueblo migrante, luego de que Donald Trump ha tomado medidas en contra de los migrantes en Estados Unidos. Noroña menciona que Trump está midiendo mal en contra de los migrantes porque los que van a reconstruir Los Ángeles serán las y los migrantes, porque son las personas que hacen los trabajos más duros en Estados Unidos, precisando que los migrantes también mueven la economía, por lo que hay una hipocresía en el trato. También precisó que las declaraciones del presidente Trump de llamar a los cárteles del narco como terroristas es un tema del Estado mexicano y que solo le compete al Estado mexicano, de modo que se acepta la coordinación, la colaboración, la comunicación, pero bajo ninguna circunstancia se cederá ningún milímetro en la defensa de nuestra independencia y nuestra soberanía. Aquí te dejo el video completo para que lo analices tú mismo. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump. Quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número 1, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces, del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador,
Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que a las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México. Bueno, 4, que es, digamos, lo nuevo que no había ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso, ¿qué planteamos nosotros? El decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Si recuerdan en su en su entrevista en el Senado,
él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar. Que lo hemos dicho aquí otras veces que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México, la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación, sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. Fíjense en lo que se refiere al tratado. Esto lo menciona, no, lo anterior, por favor. Es muy relevante lo que viene antes. ¿Recuerda, Roberto, cuál es el punto? Pues, aunque nos digas. Sección 2. D. Ahí. Fíjense, préstame el. Que vale la pena. Fíjense lo que dice respecto al tratado comercial. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública establecido en la sección 4611B del título 19, Código de los Estados Unidos, con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que nosotros le llamamos el TEMEC, en preparación para la revisión de julio de 2026. O sea, en el decreto que firman, está instruyendo al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de la revisión del tratado en 2026. Está establecido dentro de lo que se firmó. Y después, ahora sí lo que ya menciona, el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá, México y la República Popular China y cualquier otra jurisdicción relevante y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver en todo caso esta emergencia. Es que llegara a ocurrir un no acuerdo entre Estados Unidos y México. Y venimos hoy a hacer un pronunciamiento, a decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que no está sola, que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, que hoy aquí nos acompañan senadores y senadoras, estamos con ellas para cerrar filas. El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos marca una nueva era en la relación bilateral de nuestras naciones y tenemos la convicción de que nosotros debemos privilegiar el diálogo constructivo con el nuevo gobierno de Estados Unidos y exigir un trato respetuoso por iguales. De la misma forma que la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayamos nosotros el diálogo, el respeto y la cooperación como el símbolo de nuestra relación. Nuestra historia común ha sido compleja y salvo momentos de excepción, esta se ha caracterizado por una convivencia pacífica. Como naciones soberanas que comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros, constantemente tenemos retos de la más alta complejidad, como lo son la seguridad y el flujo migratorio. Entendemos que Estados Unidos tiene el pleno derecho a proteger la frontera, al igual que nosotros tenemos no solo el derecho, sino la obligación de garantizar los derechos humanos de nuestros paisanos en ambos lados de la frontera. No es con amenazas como se puede cimentar la relación entre nuestros pueblos, sino con las acciones de cooperación y entendimiento que son las únicas que pueden ser capaces de brindar soluciones a nuestros problemas comunes. Todos los paisanos que sean deportados por esta nueva administración serán recibidos con los brazos abiertos en México y se les brindará todos los apoyos y oportunidades para que se encuentren aquí, en su tierra, una vida mejor. De cualquier manera, que estamos haciendo un llamado a la unidad nacional. Nadie debe regatear en este momento el respaldo a nuestra compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a la defensa de la independencia y la soberanía nacional y a la defensa de nuestro pueblo, particularmente al heroico pueblo migrante, que lleva décadas fuera del país, no porque no lo hayan invitado a que se quedara en México, sino porque las condiciones bárbaras de desigualdad y pobreza que los modelos neoliberales impusieron en nuestra patria los obligaron a migrar. Dentro de las medidas que Donald Trump tomó y que demuestra
la absoluta contradicción, para no usar palabras duras, del gobierno de los Estados Unidos es la cancelación del programa CBP-1, que era un proceso de regularización migratoria y que de la noche a la mañana cancela Donald Trump y deja en estado de indefensión, de ilegalidad a miles de personas de muy diversas nacionalidades, mexicanas entre de ellas, que estaban en el proceso de regularización y que los dejan fuera de manera automática. Como aquí lo mencionó nuestro compañero Aces, particularmente grave es la declaración que ha formalizado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de declarar a los grupos del narco como terroristas. Los asuntos del Estado mexicano pues son competencias del Estado mexicano y aceptamos la coordinación, la colaboración, la comunicación, pero bajo ninguna circunstancia cederemos un milímetro en la defensa de nuestra independencia y nuestra soberanía. Nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, cuenta con todo nuestro respaldo porque se ha plantado en una posición firme, digna, clara, de absoluto respeto a nuestro pueblo y a nuestra patria. También particular gravedad reviste, eso hasta ahí, no solo es el que se haga a un lado, el lenguaje incluyente, no solo es un ataque a la comunidad de la diversidad. Las mujeres han sufrido durante la historia de la humanidad una discriminación, una violencia, un acoso, un atropello bárbaro que en pleno siglo XXI no hemos logrado erradicar. Y al hacer a un lado esa parte, el presidente de los Estados Unidos vuelve a imponer un Estado patriarcal de dominación y de atropello en contra de las mujeres, con lo mucho y poco a la vez que hemos avanzado en esta materia. Yo creo que, su salida de los acuerdos de París, quiero escuchar a algunos sectores que se oponían a la construcción del Tren Maya, ¿qué van a decir ahora que Donald Trump ha planteado que el petróleo moverá las siguientes décadas a Estados Unidos y al mundo? Y que ha hecho a un lado todos los acuerdos de protección del medio ambiente. Y particularmente grave son los aranceles de 25% a partir del 1 de febrero. Este es un hecho ilegal, es un hecho que viola un acuerdo de la ONU del 19, denme por bueno la fecha, de diciembre de 2024, que explícitamente prohíbe la imposición de medidas extraterritoriales y de sanciones económicas a otros países más allá de la soberanía de cada pueblo, y que además violenta el Tratado de Libre Comercio que, como lo recordó hoy la compañera presidenta, se revisará este año. Entonces, tenemos una relación comercial del 90%. Las medidas que se apliquen hacia México repercuten en Estados Unidos. El nuevo gobierno de los Estados Unidos, al cual le deseamos todo el éxito, menos en lo que tenga que ver con racismo, con clasismo, con demagogia y con fascismo, está midiendo mal. ¿Quién va a reconstruir Los Ángeles y esa zona? Los migrantes, las y los personas migrantes. ¿Quién va a seguir haciendo los trabajos duros en Estados Unidos? Los migrantes. ¿Quién mueve la economía de los Estados Unidos? El pueblo trabajador, y dentro de ellos de manera sobresaliente las personas trabajadoras migrantes. Hay mucha hipocresía en el trato y es incorrecto, cierro con eso, que el gobierno de Estados Unidos pretenda decir que sus problemas internos se van a resolver desde el exterior. Ellos tienen que hacerse cargo que son el principal consumidor de drogas del mundo. Ellos tienen que hacerse cargo que la mayoría de armas que entran a México entran desde su territorio y la mayoría son de fabricación norteamericana. Y ellos tienen que hacerse cargo que México es un país independiente y soberano. Y cierro. El Golfo de México se llama Golfo de México desde muchos siglos antes de que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Se irá Donald Trump y seguirá llamándose Golfo de México, como México seguirá siendo México, porque nuestra patria es muy grande y nuestro pueblo está en un nivel de politización muy fuerte, y vamos a sortear este difícil momento que nos ha tocado vivir, no tenemos duda de ello, y por ello cierro con lo que inicié. Estamos haciendo un llamado, particularmente a la oposición, pero a todos los sectores, como lo ha hecho la compañera presidenta con el sector empresarial,
empresarial en ese extraordinario acuerdo económico que presentó justo ayer, hizo 8 días, a la unidad nacional. Que nadie regatee en este momento la importancia de respaldar a nuestro gobierno y a nuestra patria frente a esta ofensiva que ha lanzado de manera muy aguda ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Larga vida a nuestro pueblo y larga vida a nuestra patria. Muchas gracias por su atención.